and candy. Oh my goodness, are they so pretty? Mm-hmm. Okay, here's the deal. Okay. Here's the deal. I'm gonna go potty really fast, okay? And when I come back, you can have them, okay? But don't touch them. You can't touch them until I get back, okay? Okay. We have to be so patient, okay? So very pink. It's really good. Okay, I'm gonna go potty and I'll be right back. But remember, don't touch them until I get back, okay? Okay. I'll be right back. Okay. Candy. Big fish. Come over here, Kitten. What is? Did you eat any? You didn't? Mm-hmm. Were you so patient? Mm-hmm. You were? Mm-hmm. Okay. You get to have some. Good job. Are they... Probablemente usted esté con una sonrisa enorme en su cara de ver una escena tan linda, una niña tan linda, pero probablemente también se sienta bastante identificado con esta niña. Cuando la mamá la pone frente a estos confites, le dice, tienes que ser paciente. Bien, mamá se va, la niña queda solamente con los confites, y si usted notó el video, en medio de la ternura de estas imágenes, cómo ella empuja los confites, los vuelve a traer, le pasa la mano, juguetea, se dice a ella misma, sé paciente, vengan para acá después. Y es una escena muy tierna, pero también ilustra de una manera maravillosa y una manera completa lo que es nuestra naturaleza pecaminosa, lo que ilustra lo que son las obras de la carne y también la lucha que tenemos con nuestra nueva naturaleza, bien, que es traída por el Espíritu Santo a nosotros. Eso es justamente lo que pretendemos ilustrar con este video. Cómo la vieja naturaleza nos empuja a hacer algo que entendemos correctamente que no tenemos que hacer, bien, y está en esa lucha. Cuando nosotros cedemos y andamos en el Espíritu, esa lucha va a disminuir, porque tenemos una mente ahora renovada por la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Gálatas, o al menos el capítulo 5 del libro de Gálatas, y queremos a través de estos mensajes concluir hoy, llegando al punto de entender lo que implica crucificar la carne, lo necesario que es crucificar la carne para nosotros. Hemos hablado también de la oración que hacía John Stott cada mañana, cuando él decía, Padre Celestial, oro para que en este día pueda vivir en tu presencia y agradarte más y más. Señor Jesús, oro para que hoy pueda tomar mi cruz y seguirte. Espíritu Santo, oro para que este día me llenes de ti mismo y hagas que tu fruto madure en mi vida. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, gentileza y autocontrol. La exhortación que Pablo hace a los Gálatas es la misma exhortación que hoy nosotros aprendemos de parte de Dios. En las iglesias de Galacia estaban siendo oprimidos por los judaizantes que les imponían pesados pesos religiosos donde ellos tenían que seguir todas las tradiciones mosaicas para poder ser salvos y ser santos. Pablo exhorta vehementemente a que la justificación, así como la santificación, son por la gracia de Dios sin las obras de la ley. Y en el capítulo 5 Pablo ha manifestado claramente lo que implica andar en la libertad que el Espíritu Santo nos ha dado y cómo vivir en él. Aprendimos también cómo no podemos pedirle a la ley que haga algo que solamente la gracia puede hacer. La ley no nos santifica.
La ley apunta a señalar el pecado para que el Espíritu entonces, por la fe también, nos encamine en este proceso de santificación. Este es el quinto mensaje y final sobre esta serie llamada El fruto del Espíritu Santo en el siglo XXI, donde estamos juntos aprendiendo cómo evidenciar ese fruto a una sociedad posmodernista en la cual estamos viviendo. El primer mensaje que estudiamos fue la realidad que enfrentamos, la lucha de las dos naturalezas, capítulo 5, versículos 1 al 21. Luego tomamos 3 mensajes para ir a través de Gálatas 5:22, donde comprendimos la verdad que nos hace libres a través de la permanencia en Dios con los primeros 3, a través de las relaciones con mi prójimo y a través del desarrollo de mi madurez. Hoy comenzamos el quinto y último estudio que hemos titulado La muerte de la carne, su crucifixión y mi cruz, según versículos 23 y 25. Cuando repasamos los mensajes anteriores, recordamos que en el segundo mensaje, cuando hablamos de las primeras 3 partes del fruto del Espíritu, aprendimos que el Espíritu Santo nos da nuevas habilidades para amar, nuevas perspectivas y enfoques para tener gozo, nos da verdades y seguridades para tener paz. En el segundo mensaje aprendimos que cuando tenemos la comprensión correcta de nuestra relación vertical con el Señor, podremos desarrollar nuevas relaciones horizontales con el prójimo. En el tercer estudio de este versículo 22, aprendimos de que el Espíritu Santo nos da un nuevo temperamento. Cuando hablamos de templanza, hablamos de autocontrol y hablamos de estas virtudes que solo el Espíritu Santo nos puede dar. Y entendimos también que el fruto del Espíritu Santo, por la suma de estas 3 partes que hemos hablado, es un nuevo carácter. El fruto del Espíritu Santo es un nuevo carácter. Ahora me conduzco de una manera diferente porque ya no pienso como pensaba antes, sino que tenemos una nueva mentalidad en Cristo para vivir una vida abundante. Una mentalidad que nos encamina a tener una comunión con Dios, una vida abundante que nos encamina a amar al prójimo, una vida abundante que nos enseña a tener un nuevo temperamento, a vivir de acuerdo a lo que realmente soy en Cristo basado en nuestra identidad. Por eso entramos en esta mañana a estudiar la muerte de la carne, su crucifixión y mi cruz. Para esto necesitamos repasar el capítulo 5 de Gálatas. Si tienes su Biblia, por favor, ábralo en este capítulo y vamos a tener un cuadro muy general de lo que implica la enseñanza de Pablo en esta sección de la carta. Capítulo 5, versículo 1 y versículo 13 nos enseñan que fuimos llamados a la libertad. 1:5 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. En el versículo 13 dice, porque nosotros a libertad fuimos llamados. También, si estamos en Cristo, ya somos libres. Y tengan en mente eso que es muy importante. El versículo 2 de Gálatas dice, he aquí yo Pablo digo esto, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Si estamos en Cristo, ya somos libres. Ni la circuncisión u otro sistema de santificación tiene validez sobre nosotros. En tercer lugar, la libertad no es ocasión para la carne. Versículo 13. Dice solamente que no uses esta libertad como ocasión para la carne, sino para el crecimiento en el Espíritu. También el versículo 13 continúa diciendo que no usemos la libertad como ocasión para la carne, sino la libertad la usamos para servirnos unos a otros. El fruto del Espíritu y la libertad que nos trae el Espíritu Santo no es para vivir en el libertinaje, sino para vivir en el servicio unos a otros, entendiendo que esto va por debajo de nuestra adoración al Señor. Pero centrándonos en el versículo 24, vamos a leerlo, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Leemos también 25-26. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. En el versículo 24 tenemos que plantearnos algunos puntos importantes, como lo hicimos con el capítulo en pasajes anteriores. En primer lugar, los creyentes pertenecemos, somos propiedad del Señor. No somos autónomos en el sentido de que soy mi propio dueño. Tengo el libre albedrío de poder decidir y demás, pero pertenecemos al Señor. Segundo lugar, los creyentes necesitamos crucificar nuestra naturaleza pecaminosa. Esta naturaleza con la cual nacimos, este sistema operativo de pensamiento en nuestra mente, necesita ser crucificado y morir en la cruz. Tercer lugar, los creyentes necesitamos también desechar
las pasiones y los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. El fruto del Espíritu es un nuevo carácter que nos direcciona a amar al Señor con todo el corazón y servir y amar al prójimo como prioridad. Esa es la libertad que tenemos en Cristo. El fruto del Espíritu, cuando andamos en el Espíritu, es porque el Señor hace una renovación de nuestro entendimiento y nos va a dar la sabiduría para poder conducirnos de esta manera. Tenemos que entender también de que esto es un proceso. Algunos lo han llamado la santificación progresiva. Y déjenme mostrarle algunos textos como el Nuevo Testamento y específicamente Pablo nos enseña la importancia de esa santificación progresiva. Vea por favor conmigo estos versículos. 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por tanto, Él nos ha dado una vida nueva. En Romanos capítulo 6 nos enseña que todo hombre es esclavo, es siervo de algo, o del pecado para muerte, o de la justicia para vida. Somos esclavos de la justicia, por tanto somos esclavos de la libertad. Romanos capítulo 12, importantísimo. Necesitamos una mente, un corazón, un sistema de pensamiento renovado por la palabra de Dios para que la carne sea crucificada. Santiago capítulo 1, versículos 13 al 14, nos marca claramente que pecamos por nuestra propia concupiscencia, o sea, por nuestra vieja naturaleza, por ese profundo deseo hacia el pecado. Colosenses capítulo 3, del 5 al 17, nos dice que podemos pasar de la vieja naturaleza a la nueva al revestirnos con ella. Primera de Juan 1:9 claramente nos enseña que cuando pecamos podemos recurrir a la confesión. Por eso fue creada por el Señor, para mantenernos en comunión con Él cuando accidentalmente y sin premeditación pecamos, el recurrir a la confesión. Romanos 6, del 1 al 23, también nos va a enseñar algunos principios muy importantes en cuanto a nuestra percepción como tanto esclavos de la libertad, como también que pertenecemos al Señor. Fíjese conmigo, por favor, en algunos de estos textos del capítulo 6 de Romanos. En el capítulo 6, versículos 1 al 4, nos habla del andar en vida nueva. Ya morimos al pecado. Somos bautizados, por tanto identificados con Él. 6:6 nos muestra un pasaje muy importante. Dice que sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nos habla de la muerte del cuerpo de pecado, nos lleva a no servir más al pecado. Estamos entendiendo de que nuestra vieja naturaleza necesita morir. Versículo 14, la gracia nos libera del pecado. Este es un proceso de santificación. 19, versículo 19, como nos dirigimos hacia el pecado, de la misma manera e intención y mentalidad nos dirigimos ahora hacia una santificación progresiva. Versículo 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados, ya fuimos libertados del pecado y hechos siervos de Cristo, tenéis como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Somos libertados del pecado. Este capítulo 6 de Romanos y el 7 y el 8 son capítulos maravillosos en cuanto a nuestra santificación y nos enseñan de forma profunda en la teología y sencilla en la práctica cómo el Señor está trabajando en nosotros, enseñándonos y guiándonos a vivir unas vidas en santidad que le glorifiquen a Él. El comentario de Thomas Rainer nos enseña esto. Seguramente el verbo crucificado funciona como la pista para interpretar este versículo. Señala al lector de nuevo a Gálatas 2:20, donde se dice que los creyentes son crucificados con Cristo. La crucifixión de la carne, entonces, ocurrió en la conversión cuando los creyentes murieron con Cristo. Ya está hecho. Quizá la forma activa del verbo crucificado se usa para indicar que los creyentes han elegido alinearse con Cristo en la conversión, que dijeron no a su vida en Adán y en la carne cuando pusieron su fe en Cristo. La muerte de la carne señala la inauguración de una nueva era, la liberación de la presente era del mal, según versículo 1, capítulo 4. Qué maravilloso es entender, qué apasionante es entender después de haber recorrido el capítulo 5, después de entender que las obras de la carne son nuestra naturaleza original, caída y pecaminosa, pero qué abundante y rico es entender de que el fruto del Espíritu viene
por obra y gracia del Señor, no por nuestra intervención. Si bien es cierto, hay espacios que necesitamos crear para que el Espíritu opere, bien, es importante y es reconfortante entender de que Él hace la obra. La pregunta entonces es, ¿cómo crucificamos la carne? Y déjeme leerle muy sencillo, muy práctico, algunos textos donde nos van a ir formando algunas ideas importantes en cuanto a lo que implica crucificar la carne. Si tiene su Biblia, por favor, ábrala en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, donde Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Siempre leemos con mucho romanticismo la primera parte: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y si bien es cierto, es una declaración maravillosa, digna de toda admiración, y rendirnos ante esta declaración es parte fundamental de nuestra vida como creyentes, algunas veces tendemos a olvidar la segunda parte, y la vuelvo a leer para ustedes. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que antes comprendía por la naturaleza pecaminosa, ahora lo comprendo y lo filtro por la nueva naturaleza. El haber sido crucificado con Cristo me encamina a que lo que vivo en este mundo me va a llevar a interpretarlo de una manera o bajo la comprensión de la nueva naturaleza, de la nueva mentalidad que tenemos en Cristo. La carne ya fue crucificada cuando creímos. No necesitamos esas consagraciones emocionales que se ven de muchas maneras. En una u otra forma, desde el libertinaje al legalismo, muchas formas en las que personas pretenden crucificar la carne, que pretenden justificar a la persona o que pretenden santificar a la persona. Douglas Moo, en su comentario de Gálatas, dice que esta crucifixión no es algo que Cristo hizo en el tiempo, o sea, no fue algo que hizo simplemente hace 2000 años, sino que es un eterno presente. La crucifixión de nuestra carne no fue una decisión del pasado, no es algo que necesito decidir en el futuro, es una realidad ya hecha y consumada en nuestro presente, por lo tanto podemos vivir en ella, y no necesito de una acción concreta en algún momento simbólico, romántico, emocional. Es una mentalidad presente, hoy, real, de que mi carne ya fue crucificada, ya fue hecho por la obra de Cristo en la cruz. Ahora, esto me habla de dos cosas importantes. Me habla de que juntamente fui crucificado con Cristo, bien, y me habla de cómo ahora voy a vivir mi nueva vida en Él. Déjeme leerle este texto en otras traducciones. La Nueva Traducción Viviente dice: así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. La Nueva Versión Internacional dice: lo que ahora vivo en el cuerpo, nuestro presente, lo vivo por la fe, viviendo nuestra realidad, viviendo nuestra vida terrenal por la fe. No me desligo de este mundo. Jesús dijo: no te pido que lo saques del mundo, sino que lo guardes del mal. Y ese es nuestro rol entonces como creyentes, que según Versión Internacional, lo que ahora vivo en el cuerpo, lo interpreto por la fe. Me habla de una nueva mentalidad. Ya no pienso como pensaba cuando no era creyente. Ahora pienso con la mente de Cristo, con este nuevo desarrollo. Romanos capítulo 6 nos enseña otra segunda verdad. Romanos 6:6 nos dice que sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El cuerpo de pecado es la vieja naturaleza reducida a la impotencia. Qué expresión maravillosa, que no es mía, por cierto. Ya vamos a ver quién fue quien dijo eso. Pero es entender de que la vieja naturaleza, por el andar en el Espíritu, es reducida a la impotencia. Siempre tengo la posibilidad potencial de volver a pecar y apartarme si salgo de andar en el Espíritu, si dejo de vivir en el Espíritu y doy lugar a la carne. Esa naturaleza pecaminosa puede expandirse y tomar control de mi vida. Pero cuando andamos en el Espíritu, porque entendimos que ya fuimos crucificados con Cristo, esa naturaleza pecaminosa es reducida a la impotencia y el fruto del Espíritu lo envuelve, lo inamoviliza, bien, para que podamos andar en Él. Le leo la traducción que Douglas Moo también hace de esa traducción. Dice: sabemos esto,
que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que el cuerpo de pecado fuese reducido a la impotencia, con el propósito de que no sirvamos más al pecado. Qué apasionante, amado hermano, es entender de que cuando andamos en el Espíritu por la fe, y ya vamos a ver cómo hacerlo al final de este mensaje, la naturaleza pecaminosa es reducida a la impotencia. El Espíritu Santo agarra nuestra naturaleza pecaminosa, le hace una llave, lo amarra, lo sujeta y lo tiene bajo el pie, reducido a la impotencia. Cuando nosotros generamos el espacio para que Él opere y el Espíritu gobierna nuestra vida y nuestra mente, el cuerpo del pecado queda reducido a la impotencia. No va a actuar más. Y por tanto vivimos el fruto del Espíritu no por mi virtud, no por un cambio moral, sino por la obra del Espíritu Santo, sujetando la carne, pero también dándome el fruto de su Espíritu, esta vida nueva en Cristo con mi nueva identidad y mi nueva naturaleza en Él. Así como la crucifixión de Cristo significó su liberación del reino del pecado, de la ley y de la muerte, nuestra crucifixión con Cristo significa liberación del reino del pecado, de la ley y la muerte. Lo que Cristo hizo en la cruz, que evidentemente es una obra universal, cósmica, de hecho, bien, se aplica en nuestra pequeña y limitada vida de la misma manera. La obra de Cristo, y leo para ustedes, libera a nuestra vida del reino del pecado, de la ley y de la muerte. Porque el Espíritu reduce a la impotencia a nuestra naturaleza pecaminosa, las obras de la carne. Pero también, en tercer lugar, Romanos 8:13. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Básicamente lo que dice el capítulo 6 de Romanos, lo que Douglas Moo interpreta como reducir a la impotencia, como limitar, restringir, amarrar la obra de la naturaleza pecaminosa. Pero veamos un texto más. Y quiero por favor que usted centre su atención en este texto porque creo que es muy importante para la comprensión de todo el mensaje. En Romanos capítulo 8, versículos 5 al 7 y también el 10, nos enseña que la muerte de la carne y el andar en el Espíritu comienza, y por favor entiéndame esto, por la renovación de nuestra mente. Si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia por la renovación de nuestra mente. Leo para usted los versículos y por favor abra su Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 5. Y vamos a ver ahí esta verdad maravillosa. Voy a dar tiempo para que usted abra su Biblia en Romanos 8, versículo 5 y leamos juntos para que comprendamos esta realidad que el Espíritu hace a nuestra vida. Romanos capítulo 8, versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan, por favor hermano, meta esta palabra en su cabeza, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas, está implícito el pensar en las cosas del Espíritu. Versículo 6, porque, razón, porque el ocuparse, sustituye la palabra ocuparse por pensar, porque en los textos originales tienen la misma raíz, bien, porque el pensar de la carne es muerte, pero él, otra vez sustituya, pensar del Espíritu o en el Espíritu es vida y paz, por cuanto los pensamientos de la carne son enemistad contra Dios, porque los pensamientos no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Versículo 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y por favor entendamos esto, estas palabras que marqué, en el versículo 5 piensan, en el 6 ocuparse, en el 6 otra vez la palabra ocuparse, en el 7 designios, en los textos originales son dos palabras con la misma raíz. En el versículo 5 la palabra pensar es la palabra froneo, que significa seguir considerando algo seriamente. Estoy considerando seriamente comprar una casa. Es una premisa, no es una verdad. Bien, es un ejemplo. Alguien que se sienta y realmente comienza a evaluar seriamente y piensa y procesa a través del tiempo, de la meditación, de cotizaciones, de preguntar a otros,
realmente considerar comprar una casa. Esa es la idea. Las siguientes palabras del ocuparse y designios es la palabra fronema, ve que son muy similares, y en la facultad psicológica de la planificación reflexiva, a menudo con la implicación de ser sabio y providente, una planificación reflexiva. Estoy pensando y organizando cómo voy a actuar. Estoy considerando seriamente hacer algo. Ahora, fíjese qué importante en este cuadro. En este cuadro, que es nada más los versículos 8 al 5, con el interlineal, fíjense cómo la palabra pensar se repite, y ahí está la raíz, que es la misma raíz, palabras muy similares, cómo nos enseñan que, dice el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las del Espíritu. Bien, luego, ocuparse o pensar en la carne es muerte y ocuparse en el Espíritu es vida. Los designios de la carne son enemistad y los designios de la vida, del Espíritu son vida. La carnalidad, mis queridos hermanos, la carnalidad es o lo que nosotros llamamos como carne, es el viejo pensamiento que teníamos antes de conocer a Cristo. Ese sistema operativo de pensamiento que teníamos en nuestra mente antes de conocerle a Él es lo que llamamos carne. Y con lo que nacemos todos nosotros, egoístas, desobedientes a los padres, vanagloriosos, orgullosos, inmorales, etc. Eso es lo que somos nosotros. Por nuestra crianza y formación, estos se fueron acentuando o fueron atenuándose en nuestra vida. Pero seguía ese sistema pecaminoso de pensamiento, la carne. Cuando entendemos que el Evangelio es la salvación y la santificación de nuestra vida, comienza un proceso de santificación progresiva donde ese pensamiento necesita irse derrumbando a través del nuevo pensamiento que va entrando en nuestra mente y va sustituyendo este sistema viejo, pesado, pecaminoso de pensamiento con que nacemos de la vieja naturaleza con un nuevo y fresco, un nuevo y sincero, un nuevo y santo sistema de pensamiento, una nueva mentalidad que es andar en el Espíritu, dar lugar a nuestra nueva naturaleza para que el Espíritu Santo obre en nosotros. Es el cambio de mente. Ahora, quiero trazar algunas conclusiones. Bien, no significa que voy a terminar ya, sino que son algunas conclusiones nada más en cuanto a este tema. Vamos por favor a Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Porque este pasaje es la conclusión práctica de 11 capítulos de teología. Creo que Romanos junto con Gálatas es uno de los libros que contiene la teología más explícita y profunda del apóstol Pablo y por ende de nuestra fe. Bien, y después de 11 capítulos de teología donde el apóstol Pablo está enseñándonos toda nuestra posición delante de Dios y su relación con el hombre, bien, llega a una conclusión. Y comienza el capítulo 12, versículo 1, diciendo, así que, por tanto, después de 11 capítulos de teología profunda, la practicidad es que nosotros como seres humanos necesitamos, por la misericordia de Dios, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No nos tenemos que conformar a este mundo, sino que tenemos que transformar nuestro pensamiento a través de la palabra de Dios, y termino leyendo Reina Valera, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, hermanos, Romanos 12 tiene dos exhortaciones. La primera, presentarnos, dice el versículo 1, es individual y voluntariamente delante del Señor, es la consagración. Hablamos de presentar, es un verbo activo, por lo tanto yo ejecuto la acción, yo me presento. Así como iba a pecar y hacer lo que es incorrecto, ahora me presento delante de Dios como un sacrificio real. En segundo lugar, es un cuerpo literal. Todo mi ser, alma, cuerpo y espíritu delante del Señor. Este es el culto lógico, inteligente, racional, que va acorde con la razón y la fe delante de nuestro Dios. En primer lugar, presentamos nuestros cuerpos en sacrificios vivos a Dios. Pero en segundo lugar, en el versículo 2 hay un segundo mandato: transformar nuestra mentalidad. O sea, salir de las obras de la carne. La palabra transformar en el versículo 2 dice transformar
por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta palabra transformar es un verbo presente, pasivo e imperativo. ¿Qué significa eso? Que es un verbo, el transformar, lo debo hacer presentes, cada día, hoy, hoy, hoy. Es un verbo pasivo, donde yo no ejecuto la acción, sino que el Espíritu Santo va transformando. Yo me presento y Él transforma. Pero además es una orden. Preséntese para que el Espíritu Santo haga la obra de transformación. ¿Dónde me presento? Me presento cada mañana ante las Escrituras en oración y en adoración al Señor. Ahí me presento. Todo mi ser, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, ahí me presento para que Él transforme mi vida a través de la creación de una nueva mentalidad en Él. ¿Entendemos lo que significa Romanos 12, 1 y 2 para nuestra santificación? ¿Cómo el Espíritu hace la obra cuando yo me presento y creo este espacio? Es fundamental que después de estudiar Gálatas capítulo 5, lleguemos a la conclusión de presentarnos voluntariamente en pasividad para que el Espíritu haga la obra. No puede ser de otra manera. Efesios capítulo 4, versículos 22 hasta el 24, y lo hemos mencionado mucho este pasaje, nos enseña en el versículo 23 una verdad maravillosa, donde dice que tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestra mente, otra vez. Y fíjese la cantidad de veces que hemos usado la palabra mentalidad, mente, pensar. Cuánta cantidad de veces tiene que ser renovado por el Espíritu de Dios. Fundamental e indispensable. Así como el fruto del Espíritu es un nuevo carácter, lo que llamamos carne es nuestra mentalidad caída que persiste en las obras de la carne y también persiste en oponerse al Espíritu. Por lo tanto, andar en el Espíritu es la nueva mentalidad generada por la palabra de Dios en nosotros, que se sujeta al Espíritu para que Él traiga su fruto. Para que Él traiga su fruto. Necesitamos, hermanos, a lo que hemos entendido de Romanos 12, 1 y 2, presentarnos individual y voluntariamente delante de Él. Eso yo lo hago. Para que Él transforme pasivamente en nosotros todo nuestro ser. ¿Se da cuenta, hermanos, que no es imposible? ¿Se da cuenta de que ya fue crucificada nuestra carne, que ya Cristo venció y que Él está presente, listo y anuente para santificarnos a través de la transformación de nuestro entendimiento, de nuestra mentalidad? Hermano, ¿cuál es su forma de pensar? ¿Cómo piensa usted? ¿Cuál es la base de su idiosincrasia de la vida? Podemos sostenerla en la psicología, en nuestra profesión, en nuestro trasfondo, en nuestras ideas, y pueden haber cosas muy válidas e importantes, pero ninguna de estas verdades o ninguna de estas prácticas se sobreponen a la palabra de Dios, a la renovación de nuestra forma de pensar. Ahora pienso distinto. Si intento recordar hace 20, 25 años cuando no conocía de Cristo y cómo el Señor ha ido transformando la mentalidad poco a poco, y aún me falta muchísimo por ser renovado, es increíble cómo el Espíritu nos da una nueva perspectiva de vida. Necesitamos nosotros seguir caminando en esta comprensión. Necesitamos seguir, hermanos, cada día buscando la guía del Señor para que Él renueve nuestro pensamiento, para que Él cambie nuestras ideas, para que Él nos amplíe la visión de la vida, lo que implica ser hijo de Dios y mi función y mi vida en este mundo. Es fundamental, es trascendental que aprendamos estas verdades. Ahora, Gálatas 5:24 usa dos palabras importantes. Dice este versículo que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué son pasiones y deseos? Las pasiones literalmente son los sufrimientos, los dolores que infligen el pecado en nosotros. El pecado, hermano, no son cosas que Dios dijo arbitrariamente, esto y esto es pecado. El pecado, en primer lugar, deshonra el nombre de Dios, porque Él estableció ciertas cosas para no hacer bien. Pero el pecado, si usted analiza, las cosas que son pecado delante del Señor son protección que Dios pone para nosotros. El pecado nos hace sufrir, aunque humanamente queramos justificarlo, y aunque el mundo y la carne y nosotros mismos pretendamos decir que ciertas cosas no son pecado o que las prácticas pecaminosas no son malas, hablemos de alcohol, de borracheras, hablemos de inmoralidades, hablemos de mentiras, hablemos de chismes, cualquiera que sea, digamos, no es tan malo,
no entendemos por completo las implicaciones que traen para nosotros la práctica de estos pecados. Por eso son dolores, sufrimientos. Pero los deseos es el profundo deseo hacia hacer eso. La palabra que encontramos aquí para deseos es la misma que usa Santiago en el capítulo 1, versículos 14 y 15, cuando dice que cada uno de su propia concupiscencia. Esta palabra concupiscencia o deseo aquí en Gálatas es un profundo deseo hacia. Y en la mayoría del contexto del Nuevo Testamento se usa hacia algo pecaminoso. Efesios capítulo 2 versículo 3, y por favor acompáñame a leer este pasaje que es muy importante, nos habla también de esta palabra. Dice el capítulo 2 de Efesios versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Era ese profundo deseo hacia el pecado y hacia hacer lo que es incorrecto. Cuando la carne se crucifica, y para entenderlo en nuestro contexto, cuando tenemos una nueva mentalidad, y esta mentalidad dada por el Espíritu, y el Espíritu sujeta a nuestra carne, bien, esos dolores y esos profundos deseos hacia el pecado van a ir cada vez más siendo eliminados. Por eso, en el capítulo 4 de Efesios, Pablo pone el clarísimo ejemplo: el que robaba, el que tenía ese profundo deseo de obtener algo a través del robo, no robe más sino trabaje, es porque hay un cambio de mentalidad. Y el ex ladrón ya no va a tener el deseo de robar. Este deseo que habla Gálatas, esta profunda atracción hacia, ni tampoco va a tener los dolores que traería el pecar. El ladrón cuando robaba, o el ex ladrón cuando robaba, bien, lo hacía por un profundo deseo de obtener algo material de forma incorrecta. Y además se exponía a las consecuencias de que fuera atrapado y fuera encarcelado. Este ex ladrón que ahora tiene la nueva mentalidad de Cristo ya no tiene el deseo de robar, porque le lleva a su vida vieja, pasada. Ahora trabaja con sus manos. No tiene ese deseo pecaminoso, bien, sino que ahora tiene una mentalidad en Cristo, pero aparte de eso no va a tener las consecuencias que tenía su pecado. Y esto se traslada a cualquier otro tipo de pecado, porque la obra de Cristo es completa. Termino. El llamado para vivir en el fruto del Espíritu Santo. En primer lugar, el Espíritu Santo nos da cosas nuevas, nuevas habilidades, nueva comprensión de realidades y un nuevo temperamento. Y en estas nuevas habilidades, nuevas comprensión de relaciones y nuevos temperamentos, entendemos que ahí está el fruto del Espíritu. Segundo lugar, el fruto del Espíritu es un nuevo carácter, fruto de una nueva mentalidad. Tercer lugar, la carne es la mentalidad natural con que nacemos por nuestra propia naturaleza caída. Eso es lo que llamamos carne. No es un espíritu, una emoción. Es nuestra mentalidad con la cual nacimos naturalmente, bien, y que vamos enriqueciendo conforme vamos creciendo en diferentes trasfondos en nuestra vida propia. Número 4, la crucifixión de la carne ya fue hecha, ya está ejecutada. No dependemos de un momento de consagrarnos o de entregarnos al Señor. Si bien es cierto, hay momentos especiales en nuestra vida donde podemos recordar ese profundo deseo de estar viviendo para el Señor. Es un presente, ya está crucificado, ya está hecho. Necesito crear el espacio para que el Espíritu opere nada más. Quinto, andar en el Espíritu es la renovación de nuestra mentalidad conforme a la de Dios. Esto es arrepentimiento, para vestirnos con la nueva naturaleza. Y déjeme por favor repetir esta expresión. Andar en el Espíritu es la renovación de nuestra mentalidad conforme a la de Dios. Cambio de pensamiento, esto es arrepentimiento, para vestirnos con su nueva naturaleza. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe. Antes era esclavo del pecado, ahora soy esclavo de la libertad. Qué maravilloso es andar en la vida que Cristo nos da, abundante, nueva, fresca, necesaria. Entonces, número 1, necesitamos, es una necesidad, no es una
no es una orden ni es una sugerencia. Es una necesidad que usted y yo tenemos. Necesitamos permanecer en las Escrituras para una renovación de la mentalidad. Cuando usted y yo cada mañana buscamos al Señor en su palabra, buscamos leer la Biblia, estudiar la Biblia, comprender quién es Dios y quién soy yo y qué está haciendo Él. Cuando me sumerjo en entender su mentalidad y me presento ante Él, Él va transformando nuestro ser. Él hace la obra. Necesitamos permanecer en la palabra. Segundo lugar, necesitamos ser constantes en la oración para ser dependientes del Espíritu, porque es por fe. Yo no puedo hacer nada. Y podemos tener un montón de conocimiento bíblico y no depender de Él, ni clamar al Señor por transformación, bien, que no va a suceder nada. El permanecer en la palabra y ser constante en la oración es clave para el proceso de santificación y para entender ahora cómo vivir en Cristo. Tercero, necesitamos disponernos en docilidad para obedecer por gracia la verdad de Dios. Señor, aquí estoy. Me presento para que me transformes. Me presento para que me renueves, porque yo no puedo. Permanezcamos en la palabra, seamos constantes en la oración y dispongámonos en docilidad a Él, porque esto va a traer una nueva mente, una nueva mentalidad, una mentalidad traída por Dios, donde el Espíritu Santo va a reducir a la impotencia a nuestra vieja naturaleza. Por tanto, las obras de la carne no van a salir. Y además, Él va a hacernos andar en el fruto de la vida nueva en Cristo, una nueva mentalidad, una nueva vida abundante y plena. ¿Qué estamos haciendo, usted y yo, hermanos, para persistir en la nueva vida que Cristo quiere darnos? Es un llamado urgente a la iglesia del lugar de permanecer en la palabra de Dios, ser constantes en la oración y disponernos en docilidad a la obra del Espíritu Santo. A partir de aquí el Señor va a orar, va a traer confesión de pecado, va a traer consagración, va a traer reconciliación entre hermanos, va a traer sanidad de emociones, va a traer unidad de visión en cuanto a nuestro crecimiento, va a traer comprensión en cuanto al propósito de nuestra vida en este mundo, pero sobre todo va a traer gloria a Dios. Padre, queremos agradecerte por Gálatas capítulo 5. Y mientras pensamos en lo que hemos hablado, Señor, queremos darte la gloria por lo que tú has hecho, porque transforma nuestra vida integralmente, nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Oramos para que hoy, Señor, tú sigas haciendo la obra en nosotros y que podamos por la fe, Señor, ser santificados, que el Espíritu abunde en nosotros y que haya una transformación de nuestra mente. Padre, te amamos y oramos, Señor, por tu obra en nosotros. Que tu Espíritu renueve nuestra mente. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga.